Lucas capítulo 16, versículo 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica vimos la estructura general del cielo, del infierno y del Hades superior. Sé que algunos de ustedes están esperando ansiosamente conocer la realidad sobre el infierno, pero antes de eso necesitamos entender claramente el concepto de infierno en el contexto general del cultivo del ser humano. La razón para predicar sobre el infierno no es solamente hacerles conocer el terror de ese lugar, más bien es para que puedan vivir una correcta vida cristiana conociendo no solo los tormentos del infierno, sino también la vida que hay después de la muerte
el camino de la salvación y la degradación que trae el pecado. Pero, por encima de todo, la intención de estos mensajes es que entienda a cabalidad la bondad implícita en la justicia de Dios y lo inmenso de su amor. Algunos malentienden la justicia de Dios. Por eso, en esta prédica quisiera aclarar algunas dudas que se tienen respecto al infierno. Si entiende el mensaje de hoy, podrá sentir el sobreabundante amor de Dios implícito en su justicia. Es mi deseo que todos nos encontremos un día en el reino de los cielos. Asimismo, espero que entienda lo que es la justicia y el amor de Dios y así puedan guiar a miles de almas al reino de los cielos. Estimado público, incluso entre los que no creen en Dios, hay quienes creen en el cielo y en el infierno. Otros afirman que mientras vivan una vida relativamente buena, no necesitan venir a la iglesia. Se autoconvencen diciéndose que no sería justo si los que han sido bondadosos durante su vida no fueran al cielo. Hermano, nadie, escuche bien esto, nadie podrá entrar en el reino de los cielos solo por el hecho de reconocer que hay un cielo y un infierno o simplemente por considerarse bueno. Somos salvos y entramos en el cielo solo cuando somos perdonados de nuestros pecados por creer en Jesucristo. En el pasaje de hoy, el hombre rico también tenía algo de bondad en su corazón. Fíjese que aun mientras estaba siendo atormentado en llamas en el Hades inferior, a pesar de ello, estaba preocupado por sus hermanos. Comparándolo con la gente de hoy en día, el hombre rico era relativamente bueno. ¿Saben por qué? Porque aun cuando sabía que tenía que sufrir en el infierno por la eternidad, aún así estaba preocupado por su familia. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Incluso los que no pagan el dinero que pidieron prestado se enojan cuando se les va a cobrar. Si sus vecinos prosperan, a algunos les hierve el hígado de envidia. Este hombre rico tenía un corazón relativamente bueno, pero no fue salvo, más bien fue condenado al infierno. Esto es lo que usted debe recordar. Lucas capítulo 16, versículo 27 y 28 señala lo siguiente. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Preste atención, hermano. Repito la escritura. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Como no había vivido por la palabra de Dios, que en aquel tiempo era la ley de Moisés, no podía ser salvo. ¿Recuerdan el pasaje del joven rico en el Nuevo Testamento? El joven le preguntó al Señor qué debía hacer para ser salvo. El Señor le dijo que debía obedecer los mandamientos y luego añadió que además debía vender todo lo que poseía y darlo a los pobres. En ese momento, el joven se alejó triste. Los que tienen riquezas jamás están satisfechos con lo que tienen en ese momento. Siempre están buscando ganar más. No estoy diciendo que no se debe ganar dinero. Dios lo debe bendecir financieramente y debe usar esa bendición para la extensión del reino de Dios y para obras de apoyo social. Sin embargo, cuando veo a algunos que se esfuerzan por ganar más y más dinero para comprar más, me compadezco de ellos. Bueno, si usted es uno de ellos, no se enoje conmigo. Y es que no puedo evitar sentirme así. Lo que les digo es palabra de Dios y el Señor nos la enseña así. Esta es la manera correcta para ser salvos. Los que trabajan solo para ganar más dinero tal vez se enojen conmigo. Aún así, debo predicarles de esta manera. Yo mismo vivo así y he dado todo lo que tengo para la obra de Dios y la ayuda social. Volviendo al mensaje. Hoy en día, algunos se preguntan por qué solo creyendo en el Señor Jesucristo se puede ser salvo y entrar al reino de los cielos. La respuesta es: por el pecado.
El cielo es un lugar santo y limpio, al cual no podrá entrar ningún pecador. Repito, algunos que no conocen el mensaje de la cruz dicen: ¿por qué se puede ser salvo solamente a través de Jesucristo? La primera parte de Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, si no se resuelve en primer lugar el problema del pecado, pesará sobre usted la condena de la pena de muerte. Aquí muerte no significa solo la muerte física, es decir, corporal. Se refiere a la muerte de su espíritu, que será condenado al tormento eterno en el infierno. Usted debe predicar el evangelio a la mayor cantidad de almas posible. Hay muchos que se están suicidando, especialmente debido a fracasos financieros. No habría razón para suicidarse si invirtieran su propio dinero, pero llevados por su codicia han pedido dinero prestado a otros y lo han perdido todo, y no pueden cubrir ese monto perdido, y al final terminan suicidándose. ¿Acaso no se los he dicho muchas veces? Por favor, despójense de toda codicia y egoísmo de su corazón. Vivan una correcta vida cristiana, a menos que sea un profesional en inversiones o en bolsa de valores. No invierta en cosas que no sabe ni conoce. He visto a muchos que han pasado por esto. Como les decía, incluso aquellos que piensan que viven una vida recta y buena, en algún momento de su vida habrán cometido algún pecado, y es porque todo ser humano lleva en su ADN el pecado original que ha heredado de Adán, y también porque en el transcurso de su vida ha cometido algún pecado personal. Entonces, la pregunta es: ¿qué debe hacer para resolver este problema del pecado, ser salvo e ir al cielo? Romanos capítulo 10, versículo 9 señala al respecto que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Le hago una pregunta: si cree solo con su mente que Dios levantó al Señor de los muertos, ¿será salvo o no? Repito el pasaje: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No podrá ser salvo si solo cree con su mente. Solo será salvo si cree con el corazón. Y aquí, confesar con su boca que Jesús es el Señor no quiere decir solo decirlo de boca para afuera. No debe creer solo de conocimiento. No debe creer solo con su pensamiento, es decir, en forma intelectual. Examine su nivel de fe a ver si cree con su corazón o solo con su mente. Lo puede comprobar fácilmente. Puede comprobar fácilmente si cree con su corazón o de manera intelectual. Debe saber si tiene fe carnal o fe espiritual. Por ejemplo, no consagrar todo el día domingo al Señor y no dar el diezmo completo son claros indicios que usted no tiene fe espiritual. Si realmente cree en la Biblia y en la palabra de Dios, le pregunto, ¿acaso no diezmaría? Dios ciertamente prometió en el capítulo 3 de Malaquías que derramaría bendición sobre usted si le da el diezmo completo. Y Dios dijo que lo probara en esto. Aún así, hay quienes todavía no creen. La Biblia dice que si no da el diezmo, usted es un ladrón. Si roba lo que le pertenece a Dios, usted es más que un ladrón. Ahora bien, está robándole al Dios de todas las huestes celestiales. Si realmente cree, no podrá hacer eso. Si lo hace, eso quiere decir que solo cree de labios y no de corazón. Si realmente creyera con el corazón, lo demostraría con sus hechos. No haría las obras de la carne, ya que sabría que si las hace, irá al infierno. De esta manera, usted mismo podrá comprobar su nivel de fe. Y el versículo siguiente de Romanos capítulo 10, versículo 10, añade: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, solo cuando obedece con hechos la palabra de Dios escrita en la Biblia y vive una recta vida cristiana, podrá tener verdadera fe espiritual y será salvo.
Si realmente cree con el corazón, sin duda sus hechos y acciones demostrarán que vive por la palabra de Dios. Solo cuando cree con el corazón y confiesa con sus labios, esa confesión será verdadera. Hermano, el mensaje central, el corazón del Evangelio, es que Jesucristo es el único camino para ser salvo y para entrar en el reino de los cielos. Algunos, tal vez al escuchar el Evangelio, hayan tenido algunas interrogantes. Quizás se haya preguntado qué pasa con los que nunca han oído del Señor y por ende jamás han podido aceptarlo como su Salvador. Es decir, ¿qué sucede con aquellos que murieron antes que Jesús viniera a esta tierra? ¿Y qué pasa con los que fallecieron después que el Señor viniera a este mundo, pero nunca pudieron oír de Jesucristo? ¿O qué pasa con los bebés o niños que han fallecido a una edad muy temprana y no pudieron aceptar al Señor? ¿Ha pensado si en esos casos todos irán al infierno porque no han creído en el Señor? No, eso no es así. El Dios de justicia también ha abierto un camino para la salvación de esas almas. Este es el llamado juicio de conciencia. La primera parte de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Por eso, los de buen corazón reconocerán la existencia de Dios antes de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Aquellos que tienen buena conciencia buscarán a Dios en forma natural, aun si no han escuchado el Evangelio. También creerán, aunque sea en forma vaga, en la vida después de la muerte. Romanos capítulo 1, versículo 20 señala al respecto: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto significa que nadie podrá arguir ninguna excusa diciendo que no pudo ser salvo porque no había oído de Jesucristo y que por eso no pudo creer. ¿Saben por qué? Porque viendo tan solo el universo y la naturaleza, deberían haber aceptado que Dios, el Creador, está vivo, y si lo hubieran hecho, habrían vivido una vida correcta y hubieran sido salvos. Repito, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, sí, su poder y divina naturaleza son invisibles, ¿verdad? Yo manifiesto el poder de Dios, pero ese poder no se puede ver. Cuando oro desde este altar, muchos sanan de sus enfermedades, de la gripe, de dolores y de muchas otras dolencias. Cuando oro, de acuerdo a su nivel de fe, sanará de toda enfermedad. Del mismo modo, a pesar que el poder de Dios es invisible, ese poder lo sanará. Reitero, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los que tienen un buen corazón en forma espontánea creerán en Dios solo al ver la misma naturaleza, cuidarán su salvación con temor y temblor y vivirán una recta y correcta vida cristiana. Hermanos, el apóstol Pablo tenía una íntima comunión con Dios y escribió sobre este juicio de conciencia. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 menciona sobre esto: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Repito la cita: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los que tienen un buen corazón vivirán de acuerdo a la ley de Dios escrita en su conciencia. Si consideran que algo es bueno, lo harán. Por ejemplo, escupir en la calle. El hombre que tiene una buena conciencia no escupirá en la calle. ¿Saben por qué? Porque sabe que eso podría incomodar a los demás. Si estuviera en su casa, ¿acaso escupiría dentro de ella? No lo haría. Por eso, los que tienen principios y valores morales no escupirán en lugares públicos. La palabra dice que incluso los gentiles, es decir, los no judíos que no tenían ley, podían hacer las cosas de la ley por su conciencia. Repito, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Si hacen algo que va en contra de sus principios, los que tienen esa buena conciencia tendrán remordimiento de conciencia. Su propia conciencia los acusará. Incluso sin haber escuchado el Evangelio, tendrán ese buen corazón. ¿Se imaginan si hubieran tenido la oportunidad de oír el Evangelio, hubieran aceptado inmediatamente al Señor como su Salvador? Por eso, Dios no deja que vayan al infierno solo porque no han oído del Señor, sino que a través del juicio de conciencia los aceptará en el reino celestial. Sin embargo, aquellos que no tienen una buena conciencia no buscarán a Dios, vivirán en el pecado cediendo a la lujuria y a los deseos de la carne. Una pregunta: ¿cree usted que esta clase de personas habrían creído en el Señor si hubieran oído el Evangelio? No, no lo hubieran hecho. Y debido a la maldad que hay en sus corazones, hubieran ido al infierno. Hermano, el hombre no puede juzgar en forma recta y determinar quién va a ser salvo y quién no. La última parte de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, señala: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Solo el Todopoderoso Dios puede ver el interior del corazón del ser humano y juzgar correctamente. Aquí lo que se debe subrayar es que los que no han creído en Jesucristo como su Salvador, aun cuando se les había predicado del Señor, no podrán ser salvos por el juicio de conciencia. Eso es algo claro y evidente. Aquellos que vivieron antes que el Evangelio fuese predicado serán juzgados por sus conciencias, pero una vez que el Evangelio fue predicado y no aceptaron al Señor, aun cuando otros se lo predicaron, ya no podrán ser juzgados por ese juicio de conciencia. Simplemente no serán salvos. Deberían haber aceptado al Señor cuando se les predicó el Evangelio, pero no lo hicieron. Les comparto algo. Algunas hermanas se me acercan y me dicen que su esposo es muy bueno, pero que no quiere venir a la iglesia ni quiere escuchar el Evangelio, y me piden que ore por él. Estas hermanas dicen que sus maridos son buenos, pero que no escuchan el Evangelio ni quieren venir a la iglesia. Me pregunto, ¿de dónde sacan que sus esposos son buenos? ¿Son buenos acaso porque no escuchan a sus esposas cuando les hablan del cielo y del infierno? ¿Son buenos acaso porque no escuchan el Evangelio? Ven toda clase de señales, milagros y evidencias del Dios vivo en esta iglesia, y aún así no quieren creer. Si fueran buenos, escucharían a sus esposas. La pregunta es, ¿por qué sus esposas dicen que sus maridos son buenos? Lo dicen porque son buenos solo para ellas. Hermanas, sus esposos deberían ser buenos con los demás, así como lo son con su familia. Deberían tratar a los demás con gentileza y amabilidad, como se supone tratan a su familia. Incluso los ladrones y los delincuentes aman a su familia. Retomando la prédica, los hijos salvos de Dios deben en primer lugar predicar el Evangelio a toda persona, incluso a los que aparentemente no tienen ninguna posibilidad de alcanzar la salvación. Al predicarles, les estarán dando una última oportunidad para ser salvos.
Espero que todos sientan, una vez más, la importancia y la urgencia de predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora veamos el proceso para ser salvo a través del juicio de conciencia en el tiempo del Antiguo y del Nuevo Testamento. En primer lugar, ¿cómo se era salvo en el tiempo del Antiguo Testamento antes que el Señor viniera a este mundo? Podemos identificar dos grandes grupos de personas. Uno, el de los israelitas, el pueblo escogido por Dios, y otro, el de los pueblos gentiles. Después que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dio la ley a través de Moisés. Así, en el Antiguo Testamento, los israelitas accedían a la salvación obedeciendo la ley. Pero para los gentiles que no sabían ni conocían a Dios ni la ley, ellos serán salvos por medio del juicio de conciencia. Las almas de estas personas permanecían en el Hades superior. Sin embargo, después que Jesús llevara la cruz, el Señor fue al Hades superior y predicó el camino de la salvación a todos ellos. Tal como cita Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19, que dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El Señor les predicó el mensaje de la cruz. Ahora bien, el Señor fue al lugar donde se encontraban esas almas que habían sido salvas por el juicio de conciencia al predicarles el Evangelio. Lo hizo por 3 días y un sinnúmero de almas aceptaron el Evangelio. Como tenían un buen corazón y una buena conciencia, aceptaron el Evangelio que el Señor les predicó. El Señor asimismo les compartió el Evangelio a los profetas que murieron antes que Él viniera a este mundo. Les dijo que Él era el Mesías esperado y que había muerto en la cruz para redimirlos de sus pecados, y todos ellos lo aceptaron con un amén. No les tomó mucho tiempo aceptar el Evangelio. Por eso, las almas que estaban en el Hades superior también fueron salvas por medio de la sangre del Señor. Pero también hubo almas que murieron en el tiempo del Nuevo Testamento sin oír el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo fueron salvas esas almas? El Evangelio no se extendió a todo el mundo conocido en esa época inmediatamente después que el Señor viniera a esta tierra. Hubo muchos que, por diversas razones, no pudieron escuchar el Evangelio. Su salvación también se decidió por el juicio de conciencia. Después de fallecer, fueron al Hades superior por 3 días y ahí aprendieron del Señor Jesucristo. Después de aceptarlo como su Salvador, fueron trasladados al lugar de espera en el paraíso. Luego que el Señor fuera crucificado en la cruz y resucitara, todos ellos fueron al paraíso. Damas y caballeros, también están aquellos que no han podido aceptar al Señor por propia voluntad, tales como los bebés que han fallecido a temprana edad. La pregunta es, ¿podrán ellos ser salvos? Para entender esto, debemos tener en cuenta las condiciones o parámetros de la salvación según la edad de cada uno. No importa la edad que alguien tenga, el juicio será inevitable. Todos después de la muerte tendrán que ir al cielo o al infierno. ¿Saben por qué? Porque el espíritu del ser humano nunca se extingue, es decir, no desaparece ni aún después de la muerte física. Por eso tendrá que ir al cielo o al infierno. Sin embargo, en el caso de los niños pequeños o bebés, la norma para decidir su salvación es un poco diferente a la de los adultos. Los bebés no tienen capacidad suficiente para discernir estas cosas. Tampoco pueden actuar por propia voluntad. Por eso, en primer lugar, les explicaré la situación de los embriones o fetos que mueren en el vientre de su madre. Después de la fecundación, el embrión no tiene espíritu hasta después del 5º mes. Es decir, el espíritu entra al cuerpo del feto al comienzo del 6º mes de embarazo. Hoy en día la ciencia ha desarrollado mucho y se habla de la clonación. Creo que ya se han clonado perros y cerdos. No obstante, clonar a un ser humano es imposible. ¿Saben por qué? Si se clona un ser humano, sería como un animal porque no tendría espíritu. Podría vivir, pero lo haría como un animal. Como no tiene espíritu, no buscaría a Dios y no cumplirá el propósito del ser humano. Su apariencia sería la de un ser humano,
pero en realidad no lo sería. Reitero, el espíritu entra en el cuerpo del embrión después del 5º mes de fecundado el óvulo. Para su información, incluso médicamente hablando, los órganos auditivos se forman después del 5º mes. También los párpados y los ojos se abren luego del 5º mes. La función cerebral también se inicia entre el 5º y el 6º mes. Volviendo al mensaje. En el primer capítulo del Evangelio de Lucas vemos el pasaje previo al nacimiento de Juan el Bautista, cuando el bebé tenía 6 meses en el vientre de su madre. La Virgen María visitó a Elizabeth, que estaba en su 6º mes de embarazo de Juan el Bautista. Cuando oyó Elizabeth el saludo de María, dice la Escritura que la criatura saltó en su vientre. Escuche bien esto. A pesar que se trataba de un embrión que estaba en el vientre, ya tenía espíritu y reaccionó por el obrar del Espíritu Santo. La Virgen María ya había concebido a Jesús por el Espíritu Santo y Juan el Bautista ya tenía 6 meses en el vientre de su madre. Pero el Espíritu Santo tocó al bebé y reaccionó en el vientre de su madre. A pesar que era un embrión, ya tenía espíritu y alma y reaccionó cuando el Espíritu Santo lo tocó. Ahora bien, si un bebé muere antes que se complete el 5º mes, esto es, antes que Dios le dé el espíritu, no irá al cielo ni al infierno. Es lo mismo que un animal que no tiene espíritu. Cuando los animales mueren, no van al cielo ni al infierno, simplemente desaparecen. Eclesiastés capítulo 3, versículo 21, menciona sobre este punto: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Algunos tal vez puedan pensar entonces que no es pecado abortar a un bebé antes del 5º mes de embarazo. No obstante, lo que siempre debe recordar es que la autoridad sobre la vida y la muerte solo le pertenece a Dios, sea que el bebé tenga o no espíritu. El Salmo 139, versículo 15 y 16 declara: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando nacemos, eso se registra en el cielo, y cuando aceptamos al Señor, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida. Pero los que no circuncidan sus corazones, sino que los mantienen sucios, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Como está escrito en el libro de Apocalipsis, sus nombres serán borrados, lo que significa que no serán salvos. Una vez que el Espíritu Santo se apaga, no podrán ser salvos. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida recibirán recompensas en el juicio final, pero aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida se les juzgará para condenación, es decir, para ir al lago de fuego o al lago de azufre. Dios lo conoce incluso antes que fuera concebido. Además, Él ha previsto un maravilloso plan para su futuro. Por eso, el ser humano jamás debería atreverse a tomar la autoridad sobre la vida de cualquier bebé. Si los padres abortan un bebé simplemente porque no quieren asumir esa responsabilidad o por cualquier otra razón, estarán yendo en contra de Dios, el Señor de la vida. Además, imagínese, el bebé que está en el vientre es su propio hijo. Nunca deberá ponerse en esa terrible y lamentable situación. En ese caso, los padres deberán poner con fe y en oración todo en manos de Dios para que Él pueda obrar. Ahora bien, hay algunos creyentes que no son bendecidos, sino que viven en constantes pruebas a pesar que aparentan llevar una recta vida cristiana. Si eso sucede, deberá examinar su vida pasada y percatarse si hicieron algo malo.
Así podrán arrepentirse. Entonces, las pruebas y dificultades desaparecerán de su vida. Estas son leyes del reino espiritual. Además, si ceden a la lujuria y a los placeres de una vida desordenada y abortan un bebé, Dios difícilmente se los perdonará. Si aborta un bebé de más de 6 meses, levantará un muro infranqueable de pecado que lo separará de Dios. Desde el 6º mes, el bebé tendrá espíritu, por lo que será igual que matar a un ser humano adulto. Y debido a eso, atravesará por diversos tipos de pruebas y dificultades. Si no enfrenta y resuelve este problema y continúa levantando un muro de pecado, con el tiempo podrá enfrentar incluso dificultades que no podrá solucionar debido a las acusaciones de Satanás. Hay quienes piensan que están viviendo una buena vida cristiana, pero siguen pasando por pruebas y aflicciones. En ese momento se acuerdan del muro de pecado que los separa de Dios y que aún no han derribado. Hermano, debe derribar todo muro de pecado que los separe de Dios, pero no tenga miedo ni se desanime al escuchar esto. Incluso si ha cometido algún pecado así anteriormente, ahora sabe la verdad, por lo que podrá arrepentirse y deberá mostrar frutos de arrepentimiento. Lo exhorto a que se arrepienta con un corazón sincero ante Dios, ofreciéndole una ofrenda de paz que llegue al corazón del Señor. Espero que al derribar ese muro de pecado que lo separaba de Dios, usted halle la verdadera paz. Ahora bien, ¿qué debe hacer para que sus oraciones sean respondidas? Como les digo todo el tiempo, la mayoría de las enfermedades sanan una vez que oro desde este altar. Pero si esto no sucede, incluso después que he orado, eso significará que debe haber un muro de pecado que no ha derribado. Y para hacerlo, es necesario que se arrepienta de todo corazón. El verdadero arrepentimiento no es solo de labios. Es como el ladrón que roba porque necesita dinero y luego le pide perdón a Dios. Eso es pecar voluntariamente. Y eso no es arrepentimiento. Tal vez sea remordimiento, pero de ninguna manera es arrepentimiento. ¿Usted cree por un instante que pedir perdón solo de labios es verdadero arrepentimiento? Tal vez lo sea para usted, pero no lo será para Dios. Si comete un pecado de muerte, Dios no lo podrá perdonar a menos que se arrepienta con todo su corazón, con lágrimas y llanto. Pero si no ha cometido una obra de la carne, podrá confesar su pecado y pedir perdón y será perdonado. Claro, no deberá cometer ese mismo pecado de nuevo. Dado que no es un pecado que conduce a la muerte, podrá arrepentirse pidiendo perdón a Dios. Si llega a arrepentirse con todo su corazón, entonces no debería cometer ese mismo pecado otra vez. Ahora bien, si ha cometido un pecado de muerte, deberá arrepentirse con todo su corazón, es decir, con llanto y lágrimas. Tenga en cuenta que a Dios no se le puede engañar. Es decir, sus lágrimas de arrepentimiento deberán ser sinceras y no solo fingidas. Eso no sería verdadero arrepentimiento de corazón. Tal vez se pregunte, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento de corazón? La Biblia dice que debe circuncidar su corazón, es decir, arrancar todo pecado de su corazón y quebrantar su corazón en arrepentimiento. En cuanto al pecado, deberá entender lo repulsivo que es para Dios el pecado que ha cometido. Deberá prometer nunca más volver a cometer ese mismo pecado de nuevo, quebrantando su corazón con llanto. Se sentirá triste y avergonzado. Sentirá vergüenza por el pecado cometido. Si se arrepiente de esta manera, sabrá lo doloroso que es esta clase de arrepentimiento. Este tipo de arrepentimiento lo ayudará a no repetir ese mismo pecado de nuevo. Lo hará dejar el pecado por completo. Este es el arrepentimiento que Dios aceptará. Y entonces el muro de pecado que lo separa de Dios será derribado.
Durante los cultos, los que se arrepienten verdaderamente sanan de todas sus dolencias. Debe comprender esto y arrepentirse de todo corazón. Deberá arrepentirse a fin de no cometer más el mismo pecado que conduce a la muerte, y entonces Dios lo perdonará y se derribará el muro de pecado que lo separa de Dios, y Él responderá a sus oraciones. Líderes deben enseñar esto a todos los demás. Si hace las obras de la carne, no crea que Dios lo perdonará solo con este tipo de arrepentimiento. Si reconoce y confiesa su culpa y ora a Dios y promete no volver a pecar, entonces Dios lo perdonará. Pero si llega a arrepentirse de todo corazón, entonces podrá fácil y rápidamente desechar todo lo carnal. Podrá dejar de hacer las obras de la carne. No obstante, si es una obra de la carne, podrá volver a su mente, incluso si no lo desea. Pero si se arrepiente por completo con todo su corazón, será fácil despojarse de toda esa naturaleza carnal. Debe saber y entender todo esto correctamente. Ahora bien, ¿cuál es la norma que determina la salvación de los bebés de 6 meses o más de edad? En la próxima prédica les compartiré acerca de esto. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, al escuchar estos mensajes acerca del pecado y la justicia de Dios, algunos podrán tener miedo, pero el propósito de la justicia de Dios y de sus mandamientos no es el juzgarnos, es guiarnos por el camino de la salvación al darnos a conocer su voluntad. Si conoce la palabra, verá que el amor de Dios es lo que nos impide pecar. Y si ha pecado antes, ese mismo amor lo llevará al verdadero arrepentimiento y a derribar el muro de pecado que lo separa del Señor. Hermano, si existe la más mínima posibilidad de ser salvo, este Dios de justicia hará lo indecible porque así sea. Por eso ha establecido también el juicio de conciencia. Cada persona, de acuerdo a su conciencia y a su escala de valores, tendrá una diferente percepción de la justicia de Dios. Por ejemplo, los que barren las calles y los ladrones que salen en la noche tendrán cada uno una diferente percepción de la luz del amanecer. A unos, es decir, a los barrenderos, les servirá la luz para cumplir con su labor, mientras que a los otros, esto es, a los ladrones, les será de estorbo porque hacen lo malo. Los que tienen verdaderamente amor en su corazón obedecerán la ley de Dios y las leyes de este mundo. Estarán agradecidos por tener leyes y con toda seguridad, si son cristianos, obedecerán las leyes de Dios. Sin embargo, los que no son de Dios, cuando nadie los ve, desobedecen la palabra de Dios y las leyes de la sociedad. Y lo malo es que creen que se saldrán con la suya. Los que viven conforme a la voluntad de Dios sentirán el amor del Señor en su justicia, pero los que ni siquiera lo intentan sentirán que la justicia de Dios es una carga muy pesada. Hermanos, yo solo enseño la verdad y usted lo debe aceptar con un fuerte amén. Pero los que se sienten avergonzados u ofendidos son los que ya tienen la intención de desobedecer la palabra de Dios. En el fondo, ya han decidido no vivir por la palabra de Dios. Ahora bien, si alguien entre ustedes se da cuenta por estas prédicas que no tiene verdadera fe, más bien debería estar agradecido y decidirse a cambiar esa fe muerta y mental por una fe espiritual. Sin embargo, hay quienes en vez de sentirse agradecidos, más bien se sienten ofendidos. Espero que ustedes siempre vivan por la palabra de Dios como si estuvieran en la misma presencia del Todopoderoso y así sientan su amor en su justicia. No saben
lo bendecidos que son al conocer el verdadero sentido y concepto de la justicia de Dios. Si reconoce esta verdad, deberá aún estar más agradecido por el amor de Dios y también por su justicia. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan proseguir sin desviarse su camino de fe hacia la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el reino de los cielos. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti.
he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Praise the Lord. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se debe. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Pero ahora usted ya es mejor. Tírela, por fe, tírela. Throw away the crutches by faith. Tell him. No puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received? ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sano. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús me ha sanado. Una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 현찬님